Hola chicos, buenas tardes. Les habla el licenciado Jimmy Rodríguez Mera, su profesor de física. Siempre vamos a tener esta forma de dar clase, ¿no? Eh, ya desde el año pasado que estamos en el sistema virtual, siempre doy estas clases así en vivo y en directo. Cuando por algún imprevisto personal no puedo, yo grabo la noche anterior y se los envío. Ahora, terminando esta clase, ya en las noches, cuando terminen todas las clases, yo al grupo les voy a enviar esta grabación, esta clase grabada, pero con el objetivo de que ustedes ingresen al YouTube, vean repetida esta clase y se suscriban, porque allí yo voy a subir todos los videos de física, todos los videos, ¿no? Hoy en la tarde voy a subir este video a los grupos, pero por única vez, solamente como dicen, encaminarlos a que se suscriban. Bueno, vamos a empezar. Yo he creído necesario, estamos en semana de diagnóstico. Eso significa que necesito tomar una prueba. Pero yo creo que no voy a tomar una prueba porque voy a desactivar los micrófonos para que ustedes voluntariamente lo tengan desactivado. Y si yo hago alguna pregunta, solamente el que tiene que contestar lo activa y lo contesta. ¿No? Empecemos. Hoy vamos a ver un pequeño resumen de una introducción. ¿Qué es medida? ¿Qué es la magnitud? ¿Qué son las magnitudes fundamentales, suplementarias y derivadas? ¿Qué es el análisis dimensional? Y para la próxima clase, porque ya es 30 minutos nada más en Zoom, ¿qué es el principio de homogeneidad? Entonces, allí tenemos lo que vamos a ver el día de hoy. Hasta eso yo me voy a quitar de aquí porque no quiero que se vea toda la pantalla, solamente que me escuche y después aparezco otra vez. Bueno, ¿qué es la medida? La física, chicos, siempre se ocupa casi exclusivamente de cantidades mesurables, diría yo. Por tanto, es importante saber exactamente qué es lo que ustedes entienden por medida. Allí yo le pongo un concepto, ¿no? Yo le he escrito allí, es un proceso de comparación de una magnitud con otra. ¿Qué es comparar? Comparar es medir. Ahí tenemos. La física, en su medición, como le he escrito allí, es un proceso de comparación de lo que se desea medir con un elemento llamado simplemente patrón de medida, que puede ser un patrón, por ejemplo, longitud, puede ser masa, puede ser tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. Estos patrones de medida, como por ejemplo el de la longitud, podrían ser distintos dependiendo de cada país. Eso es importante, chicos, de cada país. Pero en el año 1960, escuchen bien esa fecha, en el año 1960, la 11ª Conferencia General de Pesas y Medidas, o la 11ª Conferencia General de Pesas y Medidas, celebrada en Francia, me parece, se acordó estandarizar, o sea, poner un estándar a todos los sistemas de unidades. Y en ese momento, en esa reunión, en 1960, en esa conferencia, se adoptó lo que se llama el Sistema Internacional de Medida, el SI, Sistema Internacional. Desde ese entonces, chicos, la mayoría de los países
han adoptado este sistema internacional de medida. Pero hoy por hoy, en el año 2021, en la actualidad, una minoría todavía mantienen paralelamente su propio sistema de unidades. ¿Debido a qué? Debido al costo que representa, que representa el cambio de sistema internacional y por otros motivos también propios de cada país. Por ejemplo, nuestro país Ecuador adoptó el sistema internacional de unidades en gran porcentaje, no totalmente. Esto se debió por una disposición nacional, más o menos en el año 74, donde el Ecuador adoptó este sistema mediante una ley 1456, llamado la Ley de Pesas y Medidas, que se promulgó en un registro oficial número 468. Sin embargo, en estos momentos aún existen pequeña cantidad de locales que no usan el sistema internacional de medidas. Por ejemplo, cuando las personas se dirigen hacia unas tiendas o las tiendas de los barrios o donde vivimos, siempre vamos a comprar los productos, ¿por qué? Por libras. Pero esto sucede en tiendas pequeñas, en los locales grandes, los supermercados. Ellos sí se ajustan a las normas nacionales e internacionales. Y allí, lo que tú compras, por ejemplo, en la tienda papas en libras, allí tú compras en kilogramos, porque la medida estandarizada es el kilogramo, no es la libra. En nuestro país, el Ecuador, es común comprar arroz, azúcar, en tiendas por libras, la papa. En los supermercados ya está marcado este contenido que es en kilogramos. En física existen las magnitudes clasificadas por su origen y por su naturaleza. ¿Y qué es una magnitud? Magnitud es todo aquello lo que se puede medir. Existen magnitudes, como está allí, por su origen, que son las fundamentales y derivadas, y por su naturaleza, las escalares y vectoriales. Allí tenemos magnitudes fundamentales. Las magnitudes fundamentales, chicos, son aquellas magnitudes que son principales, es decir, que no dependen de otras. Las más importantes son 7. Siempre apréndanse que son 7. Unidad de longitud, masa, tiempo, 3. Temperatura, 4. Intensidad de corriente eléctrica, 5. Intensidad luminosa, 6. Cantidad de sustancia, 7. Esas son las fundamentales, las principales. De estas principales fundamentales en el sistema internacional de allí nacen las derivadas. Desde allí nacen. Cada magnitud fundamental tiene su dimensión. Esto es lo importante. Por ejemplo, la unidad de longitud, ¿cuál es su unidad? El metro. Y su dimensión, la L. La L. Esto hay que aprenderlo. Otra magnitud fundamental, la masa. Su unidad es el kilogramos. Como estoy señalando aquí en el cursor, kilogramos. ¿Y cuál es su dimensión de la masa? La M. Esta es la tabla de las magnitudes fundamentales. Entonces, las magnitudes derivadas son múltiples. Aquí yo solamente le estoy poniendo esta tablita, creo que de 10 o de 11. Son múltiples, son varias, son muchas. Porque estas magnitudes nacen o resultan de la combinación de estas magnitudes fundamentales o de las magnitudes suplementarias. Entonces, aquí está en este cuadro solamente algunas, como le dije, no están todas. Si ustedes buscan en internet, van a encontrar que en algún cuadro hay 30, 40 derivadas. En física es muy común hablar, por ejemplo, de la velocidad, de la aceleración, fuerza e intensidad de campo eléctrico, calor, energía, trabajo, área, volumen, potencia, caudal, presión, etc. Todas estas cantidades
le pertenecen a una parte de las cantidades derivadas. Por ejemplo, aquí tenemos la velocidad. Por aquí tenemos la velocidad lineal. Es la relación entre el desplazamiento y el tiempo. Eso creo que ya vieron el año pasado. Desplazamiento y el tiempo. El tiempo también tenemos aquí, que es una magnitud fundamental cuya unidad es el segundo. Ustedes tienen que tener bien claro, cuando hablan de longitud, masa, tiempo, su símbolo el metro son unidades, magnitudes fundamentales. Aquí tenemos las magnitudes también derivadas. Mira que hay más magnitudes derivadas y las magnitudes suplementarias. Las magnitudes suplementarias son aquellas que no han sido clasificadas como fundamentales o derivadas. Tenemos solamente dos. El ángulo plano, su unidad es el radián. Aquí está el símbolo y está el símbolo dimensional. Este símbolo dimensional es importante para los ejercicios que vamos a ver. De aquí van a ser las ecuaciones dimensionales. ¿Para qué sirven esas ecuaciones? Ya lo vamos a ver. Y también tenemos el ángulo sólido, que es el esteroradián. SR, aquí tenemos su simbología. Entonces tenemos estos cuadros que es importante que siempre lo tengan presente. Ahora, ¿qué es el análisis dimensional? Dice que nos permite relacionar las magnitudes derivadas con las fundamentales, además de verificar la veracidad de las mismas y hallar las fórmulas a partir de los datos experimentales. En físicas, las magnitudes fundamentales tienen su propia dimensión, como observamos en los cuadros anteriores. Entonces, la ecuación dimensional para establecer correctamente las unidades de cada ecuación. Por ejemplo, ahora sí vamos a ejercicios. Por ejemplo, aquí tengo, hallar la ecuación dimensional de la velocidad. Vamos a ver la velocidad. Primero, cuando me dicen a mí una unidad, yo voy a analizar la velocidad y pienso, ¿la velocidad será una magnitud fundamental o una magnitud derivada? Entonces, como la fundamental, el profesor me dijo que son 7, ¿no? Longitud, masa, intensidad, tiempo, etcétera. Dentro de las 7 no encuentro la velocidad, no la encuentro, pero sí la voy a encontrar entre las magnitudes derivadas. Y voy a ver. Sabemos que entonces ya busco las tablas y veo que la velocidad se encuentra en esta parte allí, ¿no? Velocidad es igual, la unidad metros sobre segundo, su simbología metros sobre segundos y su análisis dimensional es L sobre T. ¿Por qué L? Porque la velocidad que tiene la unidad metros sobre segundos, en el numerador está el metro, abajo el segundo. Entonces en el numerador el metro es una unidad fundamental y su análisis dimensional es la L, como vimos en el cuadro anterior. Por eso hay que aprenderse los cuadros. Y el segundo, que es parte del tiempo, es una unidad de tiempo. Y el tiempo, que es una unidad fundamental, entonces su dimensión es la T mayúscula. Entonces ya vi en el cuadro. Entonces yo sé que la velocidad es igual a metros sobre segundos. Continúo y busco en el cuadro. Vamos a ver este cuadro, lo que le enseñé hace un momento. Aquí tenemos. La velocidad es igual a metros sobre segundo. El metro, su dimensión es la L. Y el segundo, que es el tiempo, la T. Lo único que hago es reemplazar las unidades metros sobre segundo a sus dimensiones de la siguiente forma. Las dimensiones se escriben dentro de un corchete. Cuando están dentro de un corchete significa la dimensión de la velocidad. Igual, L está encerrado con
corchetes, la dimensión de la longitud. Y en el denominador t, como está encerrado entre corchetes, se dice la dimensión del tiempo. Cuando no está encerrado entre estos corchetes, simplemente es tiempo. Pero cuando lo encierro entre los corchetes, es la dimensión de la longitud sobre la dimensión del tiempo. Ahora, en toda ecuación dimensional, por lo general, no trabajamos con denominador, o sea, con el número de abajo, con el denominador. ¿Qué hacemos? Ese denominador lo subimos al numerador y me quedaría de la siguiente forma. Mire, la dimensión de la velocidad es igual a la dimensión de la longitud. Y este tiempo, la dimensión del tiempo que está en el denominador, pilas, ojo, este tiempo que está aquí sube al numerador, pero como tiene el exponente 1, a lo que sube, el exponente cambia de signo. ¿Por qué cambia de signo? Porque cambió de posición. Y algunos, veo que la mayoría o todos apagaron sus cámaras. Entonces, esta dimensión del tiempo sube al numerador y se hace de la siguiente forma. Allí tengo. ¿Por qué es menos 1? Porque en el denominador tenía el exponente 1 positivo, igual que la L1 positivo. Pero al cambiarse de posición, ahora se convierte en un numerador, cambia el signo de su exponente. Así de sencillo. Y allí tengo la dimensión de la velocidad. Vamos a hacer otros ejemplos. Prendan las cámaras, que lo estoy viendo acá, con otro teléfono acá. Bueno, aquí todos han apagado ya las cámaras, ¿no? Vayan prendiendo sus cámaras. Eso, allí ya. Vamos a un segundo ejemplo para que vayan adaptándose a esta ecuación dimensional. ¿Por qué se hace una introducción a esto? Repito, porque esta ecuación es dimensional, tú vas a saber la unidad final de la magnitud que te están pidiendo. Vamos con otro ejemplo. Vamos a comprobar en el cuadro. Una vez que yo termino la ecuación dimensional, entonces yo comparo con el cuadro. Hay un cuadro de ecuaciones dimensionales que lo puedes descargar por internet. Aquí tenemos velocidad y busco la velocidad. Ahí está, mira la ecuación dimensional, allí, o la fórmula o la ecuación dimensional. Vamos a hallar de la aceleración, vamos a hallar de la fuerza de trabajo, lo que se pueda por el tiempo, ¿no? Hasta tenemos un poquito de tiempo. Continuamos. Ejemplo, hallar el análisis dimensional de la aceleración. Vamos ahora de la aceleración. Primero, busco los cuadros. La aceleración dice que es metros sobre segundos al cuadrado. Esa es la simbología. Entonces escribo, aceleración es igual metros sobre segundos al cuadrado. Allí tengo. Ahora, tengo numerador y denominador. Ese metro en el numerador, voy a analizar primero cada elemento del numerador y del denominador. Observo el numerador. Veo la M, que es metro. Y el metro estaba en unidades fundamentales y su dimensión era la L. Y el segundo, que es una unidad de tiempo, también estaba en las unidades fundamentales en el primer cuadro, y su ecuación dimensional era la T mayúscula. Entonces, reemplazando, me quedaría lo siguiente. Aceleración. Entonces aquí está el cuadro, miren. Aquí está, ¿no? Yo observo el cuadro, la aceleración. Aquí tenemos. Entonces, el metro, que es unidad de longitud, la L, la dimensión, y el segundo, que es la unidad del tiempo, que su dimensión es T. Solamente reemplazo. La dimensión de la aceleración es igual. Una vez que está con corchete, solamente digo la aceleración, la dimensión de la aceleración. ¿A qué es igual? Ahí tengo. A la dimensión de la longitud sobre la dimensión del tiempo al cuadrado.
porque segundo está elevado al cuadrado y segundo la unidad es el tiempo y su dimensión es el t. Aquí tenemos. Cuidado confundirse, ¿no? La m no es metro, es masa. Es masa. Ahora, pero esto no queda allí. ¿Sabe por qué no queda allí? Porque por lo general, en las ecuaciones dimensionales, al final, nosotros suprimimos los denominadores. Los suprimimos. Y profesor, ¿cómo los suprimimos? Todos los elementos que son parte del denominador suben al numerador. Todos los elementos que son parte del denominador suben al numerador. ¿Y cómo lo subo? No es por subir. En matemáticas siempre hay leyes, propiedades que hay que cumplir. Para subir un elemento que está en el denominador al numerador, simplemente observo qué exponente tiene. Todos tienen un exponente. Si no tiene ni uno, significa que tiene el 1 y se omite. No es el 0, el 1. Eso quiere decir, en buen romance, que esta dimensión del tiempo al cuadrado, al subirse al numerador, el exponente cambia de signo de positivo a negativo y quedaría, chicos, de la siguiente forma. ¿Qué significa esa flecha? Entonces, porque yo no puedo poner en matemáticas iguales, no. Tengo que ir separando con flechas. La dimensión de la aceleración es igual a, ahora sí, dimensión de la longitud que multiplica a la dimensión del tiempo al exponente menos 2 o a la menos 2. Y eso es todo. Mire. Y comparo. Aquí está el cuadro de las dimensiones. Busco aceleración. Mire, aquí está. Aunque, repito, estos cuadros ya están en internet, tú los puedes descargar y puedes ver muchas unidades con sus dimensiones, pero hay que saber de dónde salen esas fórmulas dimensionales. Vamos a tirar una línea aquí. Vamos a proseguir. Determine el análisis dimensional o la ecuación dimensional de la fuerza. Entonces me pides de la fuerza, profesor. Entonces yo voy a los cuadros y busco la fórmula de la fuerza. Entonces voy a ese cuadro y tengo fuerza, aquí tengo. La unidad de la fuerza es el Newton. Eso vieron el año pasado, me parece. La unidad de fuerza es el Newton. Y tiene estos símbolos: kilogramos masa sobre segundos al cuadrado, o fuerza es igual masa por aceleración. Masa por aceleración, ¿no? Esto trabajaron el año pasado, me parece. Pero igual vamos a seguir trabajando esto. Voy a escoger la fórmula fuerza es igual masa por aceleración. Voy a escoger esa fórmula. Fuerza es igual masa por aceleración. Paso número 1. Busco en los cuadros la fórmula de la fuerza, de la ecuación que me están dando. Aquí tengo. Esto es masa, chicos. Y la masa por aquí está, miren, aquí al frente. En magnitudes fundamentales está la masa. Su unidad del kilogramo. Su dimensión es la M mayúscula. Ya tengo aquí, M mayúscula. La aceleración. La aceleración la hice acá, mira. Entonces, eso lo voy a reemplazar. Vamos a reemplazar. Dimensión de la fuerza es igual. Entonces, la masa, la dimensión de la masa, como la masa es una unidad, perdón, sí, su unidad es el kilogramo, entonces tengo la dimensión aquí, la M, ahí tengo. Lo que está encerrado es dimensión, se lee dimensión de masa, que multiplica, vamos a ver lo otro, a la aceleración, y aquí justamente yo ya tengo la aceleración, y reemplazo eso de allí, L, por la dimensión de tiempo a la menos 2. Ahora hay que resolver eso. ¿Cómo resolvería eso? Fácil. Si yo tengo una magnitud o letras comunes, con ellas comienzo
a realizar las operaciones. Y tengo que acordarme de las leyes de las potenciaciones. Pero si aquí yo veo, por ejemplo, tú no puedes sumar papas con zanahorias, papas con papas, zanahorias con zanahorias. En estas dimensiones tengo dimensión de m, dimensión de L y dimensión del tiempo. Y las tres son totalmente diferentes. Y como son diferentes, allí se quedan. Pero si aquí yo tuviera dimensión de masa y dimensión de masa a la potencia 2, allí hago operaciones. Copio la misma base, sumo o resto los exponentes. Ley de la potenciación. Y esa es la ecuación de la dimensión de la fuerza. Allí tenemos. Y entonces veo, miren, fuerza, aquí está con el cursor, miren. Allí tengo. Ahora sí, actividades. Vamos con la actividad número 1. Ya nos hace falta 3 minutos. Sobre la... Aquí tenemos, primera pregunta. Aquí hay 7 preguntas. Responde a la siguiente pregunta. ¿Qué es medir en la física? Si ustedes no hicieron anotaciones, no se preocupen, más tarde le envío esta grabación. Pregunta, ¿cuándo y dónde se acordó estandarizar el sistema de unidades? ¿En qué fecha el Ecuador adoptó el Sistema Internacional de Medidas? ¿Qué es una magnitud física? ¿Cuáles son las magnitudes que ya están establecidas y sus características fundamentales derivadas suplementarias? Descarguen el cuadro por internet o cuando ya vean esta clase hacen las capturas de pantalla y las pegan. Elabore las tablas de las magnitudes, ahí están. Determine las ecuaciones dimensionales de las siguientes magnitudes. Aquí está, trabajo. Ya saben que el trabajo es la W es igual fuerza por distancia. Y ya tenemos la ecuación dimensional de la fuerza, solamente reemplazar. Y la distancia, a ver, ¿cómo haría yo allí con la distancia? La distancia se encuentra en qué magnitud? De longitud. Longitud, distancia, longitud. Y ahí tenemos, ¿no? Ya mismo se va a acabar el tiempo, tengo 40 segundos.